Buenos días, gracias por acompañarnos con Paolo Gas. Hola Pau, ¿cómo estás? Buenos días. Les damos la bienvenida a Diarios de Pandemia, un programa sobre ciencia y COVID. 181 personas han muerto en nuestro país en las últimas 24 horas. La Defensoría del Pueblo ha advertido que ya no quedan camas en cuidados intensivos en Lima y el Callao. El ministro de Economía ha dado hoy, Waldo Mendoza, ha dado una entrevista al diario La República y dice que, ahí vemos las curvas dramáticas. El ministro de Economía, Waldo Mendoza, como decía, ha declarado hoy en La República que no está en nuestro panorama la probabilidad de una encerrona o una cuarentena total, aunque no descarta medidas más restrictivas focalizadas por regiones, pero dice que no en el cortísimo plazo. Según el ministro, en octubre, cuando él escribió un artículo que luego ha dicho que sí, fue una equivocación, cuando dijo que no iba a haber una segunda ola, en octubre todo estaba bien, todo estaba muy bien, hasta que llegó el virus inglés. Sobre las vacunas, después del anuncio de esta donación del sector privado, una agrupación de empresarios privados, ya ha salido publicado el convenio firmado entre el MINSA y la Asociación Soluciones Empresariales contra la Pobreza. Ellos se van a encargar de pagar el transporte de las vacunas desde el laboratorio Sinopharm en Pekín, China, hasta la sede del CENARE, Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud del MINSA en Lima. Lo que aún no ha precisado el gobierno la fecha exacta de la llegada de ese primer millón de dosis de Sinopharm, y tampoco se conoce el cronograma de las dosis de Sinopharm que faltan y las de Oxford AstraZeneca prometidas. Hoy vamos a entrevistar al doctor Fernando Mejía, médico infectólogo de la Universidad Cayetano, del Hospital Cayetano Heredia, y a las científicas Valerie Pasoldán y Mariana Leguía sobre este panorama tan desolador de la segunda ola. Doctor Mejía, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Josefina, Paola, gracias por la invitación. Buenos días. Al contrario, gracias a usted. La semana pasada conversamos y nos dijo, bueno, cuál es la situación del hospital donde usted trabaja. Ha pasado una semana, ¿cuál es la situación ahora? Ya era bastante dura y dramática la semana pasada. ¿Cómo está ahora? Más dura, ¿no? O sea, estamos todos los días, hay ingreso de pacientes, se tratan de mover muchísimas camas y para ingresar pacientes nuevos, los servicios están pasando de ser servicios no COVID a ser servicios COVID. Y el problema es que nos falta personal. O sea, porque uno va creciendo en atención de pacientes no COVID y COVID, pero con el mismo personal. Entonces, ese es un problema, pero estamos ahí dando batalla, como creo que es en todos los hospitales y todo el personal de salud, porque no tenemos otra. No tenemos otra alternativa. O sea, bien hubiese sido para nosotros decir, ¿sabes qué? Ya me aburrí, ya me cansé, un año, pero no, hay que continuar. Y creo que eso es lo que rescato del personal de salud. Esta semana hemos visto que ya se han dado cifras de jóvenes, de este, digamos, un porcentaje alto de jóvenes que no habían sido afectados en la primera ola. Además de personal médico joven que está falleciendo también. ¿Qué explica, digamos, que los jóvenes ahorita sean parte de los afectados por el COVID-19? No hay todavía ninguna evidencia, o sea, objetiva de que este virus que esté circulando sea más agresivo que el que era hace unos meses. Lo que creo, por lo que puedo hablar, ver con las personas es, primero, los jóvenes que antes no salían han empezado a salir, especialmente adolescentes, ¿no? A los centros comerciales, o sea, se están movilizando más. Segundo, que los jóvenes tienen esta percepción de que no les va a pasar nada, porque ese es un mito que se ha ido vendiendo, de que en realidad el problema son las personas de alto riesgo, pero no importa, o sea, el ser joven no te libra de tener una enfermedad severa. Y al no librarte de tener una enfermedad severa, los jóvenes minimizan los síntomas. O sea, ellos dicen, quizás si me da, no voy a tener mayor problema, y si tienen algún síntoma, minimizan. Cuando ya sabemos que cualquier sospechoso, lo más importante es el monitoreo. Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes que están llegando a los hospitales? Tienen algunos días de síntomas
que no se dieron cuenta, los minimizaron, y cuando ya tienen realmente falta de aire y todo, los saturan y llegan con saturaciones bajas, que lo obligan a hospitalizarlo, que lo obligan a inclusive llegar a UCI, ¿no? Tenemos un porcentaje de personas jóvenes en UCI, y principalmente es esto, la minimización de síntomas. La gente cree que el virus no, ya no está, y no es así, está, y está en una cantidad considerablemente alta como para que todos estemos alertas a cualquier síntoma y nos monitoricemos muy de cerca, ¿no? Considerablemente alta, ¿qué significa? Ahí la transmisión está activa. O sea, cualquier persona que en este momento tiene dolor de garganta, tiene congestión nasal, tiene fiebre, tiene diarrea, piense que puede hacer COVID. Al menos en Lima metropolitana y en algunas regiones, piense que puede hacer COVID. Y eso tiene que obligarte a ti a estar pendiente de tu monitoreo. Monitorizarte con tu pulsoxímetro, tomar las medidas correspondientes, porque eso es lo que pasa. Los jóvenes piensan que esto es un resfrío común, un cambio de clima, hacen sus actividades y finalmente empeoran. Y otra cosa es que lo que uno se da cuenta también es que los jóvenes son los que menos se están adhieren a las medidas de prevención. O sea, no usan mascarilla. Ustedes pueden ver todos los días en las noticias, las fiestas COVID son de jóvenes, no son de gente mayor. Entonces, y todos sin mascarilla. Y lo que sí está bien demostrado es que cuando tú no usas la mascarilla, eliminas más virus en las personas que están infectadas. Y si te infectas con mayor carga viral, sí vas a tener más cuadro severo. Entonces, eso sí es claro. Si no usas mascarilla, vas a hacer más severidad. Y para esta nueva variante, nuevas variantes, se recomienda usar unas mascarillas, por ejemplo, que ya no sean las caseras, que sean las N95. ¿Qué recomendaciones hay frente a estas nuevas variantes en lo que respecta a las mascarillas? Creo que es importante mencionar de que mínimamente tienen que ser mascarillas quirúrgicas. O sea, las mascarillas de tela sí no van a tener mucho beneficio en eso. Lo ideal serían que todos usen respiradores. ¿Qué significa usar respiradores? Estas máscaras que son herméticas y que impiden la eliminación de aire de una persona infectada y también que impide o filtra las partículas, ¿no? Pero eso es irreal. ¿Por qué? Porque un respirador es caro, es costoso. Ni siquiera el personal médico puede obtener respiradores con la cantidad suficiente para acá. Por ejemplo, Entonces, ustedes los médicos, ¿cuáles usan? nosotros usamos las mascarillas N95, que son estas verdes o similares, pero el costo de esa mascarilla es alrededor de 40 soles la mascarilla y te dura 60 horas. Y de ahí se vota. Y se tiene que botar, se tiene que cambiar. En promedio dura 60 horas, porque lo que interesa ahí es el filtro, ¿no? Entonces uno dice, yo puedo usar mi mascarilla, pero lo uso indefinidamente, no, porque si el filtro después de un determinado tiempo se malogra, por más que uses esa mascarilla ya no te sirve adecuadamente. Entonces, es irreal, creo, decir que todos usen respiradores, por costos y porque si la gente empieza a usar, el personal de salud, como ha pasado al inicio, no va a tener, ¿no? Pero es importante decir esto, las mascarillas, si son correctamente usadas y por todos, protegen. O sea, no hay que tenerle miedo a esta o a cualquier variante, mientras todos seamos responsables de usar las mascarillas quirúrgicas correctamente. El problema es el no uso correcto. Pau. Hoy día se han reportado en el SINADEF 723 muertes comparadas, que digamos, sacando las muertes no violentas y el tema de indirectos, sería más o menos 320 muertos en el día, que es una cifra que nos vuelve a igualar a mayo del año 2020. Digamos, es una pregunta reiterativa. ¿No aprendimos absolutamente nada para poder lidiar con esta pandemia?
¿Por qué estamos como las cifras de mayo de 2020 en enero del 2021? Porque yo creo que los seres humanos somos seres que difícilmente cambian costumbres, ¿no? O sea, creo que el principal problema es el comportamiento humano. O sea, tenemos mejor conocimiento, pero el conocimiento no basta. O sea, el conocimiento sin actitud es inservible, el conocimiento sin actitud. O sea, yo puedo saber que no debo reunirme, todos saben eso, que la gente, que el virus se transmite de persona a persona, que se transmite si es que no usas mascarilla, que tienes que mantener distancia social. Todo eso, después de 10 meses, todas las personas saben eso. Pero la actitud es la costumbre, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, veía en Cajamarca que estaban preparando carnavales. Hace poco tuve una entrevista con la gente de Ayacucho y también estaban pensando en carnavales antes que pensar en que se les va a morir un montón de personas. Entonces tú dices, ese comportamiento que lo has tenido durante tiempo, finalmente te está tomando, digamos, te está jugando en contra. Porque en este momento, la única forma de frenar esto es con un comportamiento adecuado. O sea, y eso, lamentablemente, es bien difícil de cambiar. ¿Por qué y eso pasa en todas las enfermedades, Paola o Josefina? O sea, ¿por qué los diabéticos siguen teniendo una dieta muy mala? ¿No? ¿Por qué sigue existiendo mucha diabetes en el mundo? Si sabemos que los alimentos procesados no deberían comerse en exceso, etcétera, etcétera. Porque es finalmente costumbres. ¿Cómo cambias una costumbre? Eso es lo que hay que, creo, trabajar arduamente para lograr un impacto en esta pandemia. Ahora, doctor, lo que ha dicho el ministro de Economía es que hasta octubre, cuando él escribió ese artículo que no iba a haber segunda ola, todo estaba bien hasta que vino el virus inglés. ¿Es así? ¿Este aumento de casos, esta segunda ola, responde solo al virus inglés o es algo que, digamos, corresponde a la evolución natural de una pandemia como lo fue, por ejemplo, en la gripe española? No, no es por el virus inglés. O sea, esta pandemia, con virus inglés o sin virus inglés, iba a haber una segunda ola, porque no tengo la menor duda de que lo que le pasa a los países de Europa le está pasando a todos los países en Latinoamérica. Hemos seguido exactamente lo mismo y sabemos lo que va a venir. O sea, ellos van a empezar una tercera ola y nosotros vamos a terminar una segunda y vamos a empezar una tercera si es que no intervenimos. Por eso es importante la vacunación, por eso ellos están desesperados por tratar de vacunar a toda su población, para evitar tener futuras olas, ¿no? Y es evidente, o sea, cuanto más se moviliza la gente, las personas, más va a haber virus. Eso es lo único claro de la aparición de las olas. Si tú liberas la economía completamente, va a haber más virus. Mañana, esta semana, entre el lunes y el martes, el gobierno está pensando evaluar, según algunas fuentes del gobierno, evaluar cuarentenas localizadas, es decir, por distritos, en Lima sobre todo, por el tema de lo que usted está diciendo, que el virus se transmite a través de las personas. Eso hacen como que se contrapone la economía con la salud, pero ¿qué opinaría de una medida así, una cuarentena focalizada, una cuarentena mucho más inteligente que la que vivimos hace un año? O sea, volver a la cuarentena total creo que no es la solución por todo el daño a muchas personas que viven del día a día, ¿no? O sea, eso es imposible. Entonces, pero sí creo que el Estado puede ser más eficiente. Por ejemplo, yo sé de muchas personas que trabajan en entidades públicas que antes hacían teletrabajo, pero ahora los obligan a ir a hacer trabajo presencial. Entonces, si tu objetivo es impedir la movilización de las personas, no puedes obligar en las entidades públicas del Estado, municipalidades, gobiernos locales, que las personas hagan trabajo presencial cuando antes ya lo hacían como teletrabajo. O sea, volver al teletrabajo. Claro, es una recomendación que hace el Estado,
pero no lo cumple. Tengo muchísimos amigos que trabajan en diversas organizaciones gubernamentales que me dicen, no, tenemos que ir presencialmente. Entonces, pasar del dicho al hecho es el problema. Del conocimiento a la implementación en cuestiones de Estado y del conocimiento a la actitud en cuestiones individuales, ese es el problema. O sea, ¿cómo llegamos a ser coherentes con lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Igual, o sea, ¿por qué los casinos siguen abiertos? ¿Por qué los gimnasios siguen abiertos? O sea, no se entiende eso. O sea, se va a cumplir en marzo un año de que usted y muchos médicos, enfermeras, sanitarios están en la primera línea combatiendo al COVID. ¿Cómo está el estado mental de ustedes? ¿Cómo están? ¿Qué apoyo necesitarían extra para poder seguir lidiando con la segunda ola, doctor? Porque no estamos hablando de algo que conozcamos, o sea, ¿cómo están lidiando ustedes y esa lucha heroica que hacen al combatir al COVID-19 día a día, ¿no? La verdad es frustrante. Son imágenes de... Estamos pasando imágenes del doctor Fernando Mejía durante combatiendo el COVID. Sí, eso es a inicios de la pandemia el año pasado. La verdad es muy frustrante, porque mientras en los hospitales todo el mundo mueve camas, pelea porque salgan los pacientes, por conseguir oxígeno, y ahora estamos en el plan de tratar de fortalecer el primer nivel para que también asuma pacientes con COVID. Tú vas por las calles y finalmente las personas pareciera que no tienen una conciencia real de lo que está pasando. O sea, pero sí, claro, cuando exigen, o sea, sí exigen camas UCI, ¿no? Te amenazan, etcétera, etcétera. Sí exigen que haya oxígeno, pero cuando tú pasas por las calles, no hay un cumplimiento de lo mínimo que debería exigirse a cada persona. Jóvenes sin mascarilla o usando mal la mascarilla, ¿no? Aglomerándose. O sea, es frustrante realmente cómo tratar de ayudar a muchas personas cuando, que yo sé, no tienen la culpa, ¿no? De que se enfermen, pero sí son responsables del comportamiento en su entorno. O sea, y eso es algo que no sé cómo lidiar, ¿no? O sea, a veces digo, ¿qué necesita la gente para que haya un cambio en su comportamiento? O sea, que se le muera alguien de costado. Inclusive muchas personas que ya tuvieron familiares muertos en la primera ola, ahora vienen con nuevos familiares, pero cuando se les pregunta qué hicieron en ese tiempo, bueno, se reunieron en Navidad, o sea, es como que las desgracias te duran unas pocas semanas y luego se olvidan, ¿no? Y no puede haber un cambio permanente porque en esta enfermedad necesitas un cambio permanente de comportamiento. No sé, los psicólogos sociales, publicistas sociales, no sé, algo hay que hacer para que el comportamiento cambie de una manera así abrupta. Y ya sabemos que con miedo no lo vas a hacer. O sea, esta estrategia de miedo que se usó al inicio no sirve. No. Y en términos de ayuda, ¿no? ¿qué se necesitaría? ¿Qué quisieran los médicos, las enfermeras, todos ustedes que están ahí? ¿Qué cree que es lo que más quieren, que piden o que necesitan? Aparte de equipos. Claro, ¿cuántos médicos son necesarios en el hospital donde usted trabaja? ¿Cuántas enfermeras? ¿Cuánto personal de salud? ¿Cuál es ese déficit que falta ahora? O sea, de por sí hay como un 40% de médicos que no trabajan porque son factores de riesgo, y el hospital donde estoy yo ha prácticamente incrementado un 50% sus camas para atender no COVID y COVID, y porque ha cogido el hospital Noguchi, ¿no? Que es un hospital psiquiátrico que está al costado, cogió las camas de ahí para ampliar, y claro, falta personal. Pero creo que lo más importante, lo que le pedimos a las personas es conciencia, ¿no? Porque no hubieran tantos infectados es que las personas cumplieran adecuadamente las medidas
de prevención. O sea, lo que se le pide es eso, conciencia de lo que está pasando, ¿no? Y eso es lo que le pide a las personas. ¿Y qué le pide al Estado? Al Estado apoyo en el sentido de si se necesita personal, se necesita equipos. O sea, por ejemplo, para pasar un pabellón a COVID, necesitas implementarlo. Necesitas desde una computadora, necesitas desde teléfonos celulares. ¿Se ha ido el audio? Con los pacientes. El audio, doctor, no se le escucha. ¿Aló? No se le escuchó la última parte. A ver, ¿ahora? ¿Ahora se escucha? No, qué raro. ¿Se escucha? A ver, de nuevo. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿No? A ver, Ahora sí. ahora. ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora sí, sí. Okay. Sí. O sea, se necesitan muchas cosas, tanto materiales como recursos humanos, pero eso claramente el Estado no puede hacerlo de la noche a la mañana. Entonces, sí creo que lo más importante en este momento es pedir el apoyo a la población. O sea, y creo que el Estado sí tiene que ser coherente con lo que dice, ¿no? ¿Quieren ayuda? No te puedo dar recursos económicos como en la primera ola, porque todos sabemos que no hay el dinero que hubo al inicio. Todos lo sabemos. Es más, cuando se pidió personal, te dijeron no podemos el personal que tenías al inicio. Pero sí creo que medidas coherentes, ¿no? O sea, ser una estrategia de comunicación agresiva que muestre cómo estamos y que las personas tomen conciencia y pase del dicho al hecho, ¿no? Por ejemplo, yo les diría, obliguen al teletrabajo en los organismos estatales. Eso le pediría, ¿no? O sea, que las personas que pueden hacer teletrabajo, como era el inicio, lo hagan, que no salgan. Que, por ejemplo, cierren algunas o retrocedan algunas medidas económicas que no son tan beneficiosas y que pueden acarrear más riesgo. O sea, es preferible mantener un gimnasio, o sea, dar bonos a un gimnasio que vayan las personas a un gimnasio a infectarse y luego esas personas contagien y lleven pacientes a los hospitales. O sea, esas cuestiones creo que sí podría el Estado asumir y debería considerarlo, ¿no? Ahora, doctor, con la vacunación que ha empezado en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, hay un porcentaje incluso dentro del personal de salud que no quiere vacunarse, que le tiene miedo a las vacunas. ¿Qué impresión tiene usted de la posición sobre las personas que trabajan en el sector salud sobre las vacunas? ¿Cree que hay ese prejuicio, esa idea en contra? Sí, lamentablemente eso es en todo el mundo, ¿no? O sea, históricamente hay un 30% de personal de salud que no cree mucho en las vacunas, y esto nos lo damos cuenta, por ejemplo, cuando hay campañas de vacunación para personal de salud, para otras enfermedades, para la difteria, para tétanos, para diversas enfermedades. No se vacunan porque le tienen miedo, porque tienen creencias, religiones, etcétera, o sea, inclusive en el personal de salud. Pero esto es algo que tenemos que ir explicando día a día, convenciendo. Esta pandemia no va a terminar por fortalecer a los médicos, o mejor dicho, esta pandemia no la van a solucionar los intensivistas, no se va a solucionar aumentando camas UCI, no se va a solucionar aumentando el número de médicos. Esta pandemia hay que verla desde otro punto de vista. Esta pandemia se va a solucionar yendo a evitar el contagio y que convenciendo a las personas que la vacuna es necesaria para evitar nuevamente estos colapsos. Si las personas no se vacunan, vamos a seguir teniendo nuevas olas. Para que no haya nuevas olas, se necesita por lo menos, según proyecciones, más del 70% de la población vacunada. Y en este momento,
solamente quiere vacunarse alrededor de un 45%, máximo 50%. 48% está en contra, sí. Entonces, si no logramos convencer a esas personas, vamos a tener nuevas olas. Vamos a seguir en el estado que estamos en este momento. ¿Pau? Sí, doctor, bueno, es un tema de una campaña de comunicación, una campaña de que el Estado mismo ya no obligue a la gente a a ir a la oficina, porque creen que yendo a la oficina están trabajando y no el teletrabajo, ¿no es cierto? Y además, que lo último, ¿qué pasaría con los espacios abiertos? ¿No? Estamos en verano y en teoría deberíamos tener menos contagios si podríamos maximizar esos espacios más que los casinos o los gimnasios, ¿no? ¿Qué tendría que decir en ese tema sobre todo? Creo que se debe favorecer los espacios abiertos o actividades económicas a espacio abierto. O sea, por ejemplo, los restaurantes podrías darle facilidades para, o no sé, por ejemplo, los parques zonales, ¿no? Convertirlos, si deseas, en sitios donde puedan hacer, los gimnasios pueden ser al aire libre, ¿no? O sea, traslada un gimnasio que es un espacio cerrado a un espacio al aire libre, manteniendo distancia. O sea, creo que eso se podría favorecer si es que quieres realmente favorecer la parte económica. Pero es bien difícil, porque al final eso implica organizar a todas las personas, organizar a todas las municipalidades para supervisar, y no se hace eso, ¿no? Yo creo que si el Estado no ha aprendido de la primera a la segunda ola, en general hablo de los gobiernos locales, ¿no? Que no tienen la capacidad de poder supervisar las directivas que se hacen, ¿no? Por ejemplo, uno va a cualquier restaurante y dígame si es que están con el 30-40% de aforo. No lo están. O sea, en diversas regiones. O sea, a veces uno piensa, quizás lo más sensato, dependiendo si es que el número de muertes infectados se incrementa notablemente, es una cuarentena total, focalizada, por al menos 2 semanas. Pero eso creo que es lo último que uno quiere. Ojalá que las personas tomen conciencia, no sé cómo hacerlo. Creo que el Estado debería pedir ayuda al sector privado en esas campañas publicitarias. O sea, sí. O sea, yo por ejemplo, en horarios de mayor audiencia y de mayor audiencia de jóvenes, ¿por qué no transmito mensajes de, oye, la importancia de lo que se está haciendo? O sea, ¿por qué no vacuno? O cuando llegue la vacuna, ¿por qué no a las personas, figuras públicas, de los jóvenes, estas personas justamente que son más reacias al cambio, ¿por qué no los involucro, los vacuno en televisión nacional? O sea, hay muchas cosas creo que se pueden hacer, pero necesitas el apoyo de la empresa privada también, ¿no? O sea, los canales de televisión. Es como que es el problema del Estado, y no es así, es el problema de todo. Sí, sería, hubo una campaña, ¿no? Hubo esa campaña del CIEM, ¿no? Esto es urgente, gente, que desgraciadamente, claro, no tuvo más allá, que lo hizo el monseñor de Huancayo, ¿cómo se llama? Barreto, con Jason David, con Ruta Sánchez y con el rapero El CIEM, ¿no? Entonces hicieron una campaña, bueno, que duró creo que 4 spots, en la cual se le hablaba a los jóvenes, ¿no? Que es ahorita los principales afectados de esta campaña, ¿no? Son los que más reacios al cambio también, ¿no? O sea, no sé cuál es una estrategia, creo que no hay estrategias propiamente focalizadas para grupos etarios, ¿no? O sea, ¿cuál es la estrategia para estos jóvenes entre 15 y 25 años que son los que menos están acatando las medidas de prevención, ¿no? Claro, y que son que su vida ha cambiado más, digamos, su vida social, ¿no? La más afectada, la generación más afectada por la pandemia. Doctora, desde las personas que nos están siguiendo,
en esa transmisión están citando lo que ha dicho en un tuit el primer ministro de Quebec, y él rescata un estudio sobre la colchicina que ha hecho la Universidad de Quebec. A ver, acá está. Sí, no sé si usted ha podido leer ese estudio o lo conoce. Todavía. Se llama colchicina. Sí, la colchicina es Para... un antiinflamatorio que se usa para algunas enfermedades reumáticas. Es un antiinflamatorio que históricamente se ha usado para la gota. Tiene mucho tiempo de uso. Y hay varios estudios pequeños que se han hecho en diversas partes del mundo que han sugerido que podría tener algún beneficio en tratar pacientes con COVID. Este estudio que habla en Canadá y que han participado varios países europeos se llama el Colcorona, ¿no? Que usan colchicina en el manejo ambulatorio. La persona empieza con síntomas, le dan tratamiento con colchicina por un mes y ven cuántas personas llegan a hospitalizarse o no. No hay todavía una publicación oficial. No hay todavía una publicación oficial, y eso tengo que recalcarlo, si no es una nota de prensa, ¿no? Ojalá que en la publicación se pueda ver cuál es el real beneficio, o si es que el beneficio es para un grupo poblacional, ¿no? Así como, por ejemplo, salió el estudio de dexametasona, que era una droga antigua, pero la dexametasona solamente es útil a determinada dosis y para los pacientes que requieren oxígeno, ¿no? Porque para los pacientes que no requieren oxígeno es perjudicial. Entonces, hay que esperar el estudio, la publicación oficial para dar una recomendación de salud pública. Porque la colchicina, si bien es una droga antigua, en personas mayores puede ser perjudicial. Les puede generar daño hepático, daño renal, ¿no? Es gastrolesiva, o sea, más del 10% de las personas tienen molestias gastrointestinales. Nosotros hemos visto hasta personas con sangrado digestivo por eso. Entonces, en cierto grupo de pacientes. Por eso hay que ser prudentes. Ojalá... ¿Se está tomando en el Perú? ¿Mm? ¿Se está tomando la colchicina en el Perú? ¿Se está recetando? No debería recetarse, al menos para COVID. No. 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 O sea, Ahora, ese es un doctor, estudio. O sea, es un estudio. el debate que... Un estudio, ok. Lo que estamos diciendo de hacer hincapié en los mensajes de prevención, de conductas y en el mensaje de explicar a las personas que son escépticas frente a las vacunas es lo que debe primar en ese momento. Pero lo que vemos que está primando en el debate sobre el COVID, sobre todo en redes, sigue siendo el uso de la ivermectina. ¿Vale la pena continuar con ese debate? ¿Cuál es su posición? Yo ya superé esa etapa, creo. O sea, en el sentido de no le vas a convencer a una persona de querer tomar ivermectina. Entonces, ya, si tomas o no, es tu responsabilidad, ¿me entiendes? Lo que no debes dejar de hacer es monitorizar. Estoy yendo por ese lado. Con el oxitómetro, ¿sí? Con el oxitómetro. Sí, o sea, sí, eso es cierto. Si me dicen, compro ivermectina y no tengo pulsoxímetro, oye, deja de comprar ivermectina para que te compres. En eso vaya. Pero sí me queda claro que no tiene que ser como medida de salud pública, porque la ivermectina es un fármaco que no sabemos si funciona o no, ¿no? Entonces, tú puedes comprar un fármaco incierto cuando hay en este momento otras prioridades. Plantas de oxígeno, uso de mascarillas adecuadas, dar EPP adecuado al personal, contratar personal para poder atender los pacientes. O sea, hay muchas cosas más importantes que, desde el punto de vista de salud pública que recetar ivermectina. Desde el punto de vista individual, a criterio de cada persona, mientras se monitorice y evite infectarse a toda costa, ya supere ese, digamos, esa traba, ese bucle en relación a la ivermectina. Porque a mí me queda claro, no vas a convencer a las personas, médicos y todo, de que la ivermectina no hay que usarla. O sea, eso yo personalmente no lo receto porque creo que no es importante. No garantiza nada, ¿no? Así que hay que enfocarnos en otras cosas. También preguntan si es que
una educación, una alimentación saludable puede ayudar? ¿Qué otro tipo de conductas pueden ayudar para prevenir el COVID? Además, por supuesto, del distanciamiento, la mascarilla. O sea, es claro que si tú tienes un peso adecuado, haces ejercicios, si te infectas de COVID, probablemente vas a tener mejor eh, probabilidad de superar el cuadro comparado con una persona obesa, sedentaria, que lleva una mala alimentación. Eso sí es claro, ¿no? Porque los obesos son los que principalmente sufren de este problema. Entonces, sí hay que ser responsables con la salud, la alimentación, con el deporte, tomando todas las precauciones del caso. Y para tratamiento, por ejemplo, se habló cuando Donald Trump tuvo coronavirus COVID, que usaran unos anticuerpos monoclonales. ¿Se pueden usar acá en el Perú? Eso se ha usado en Estados Unidos, ¿no? Han aprobado esos anticuerpos monoclonales para su uso en manejo ambulatorio. Son costosos, pero lo usan para ciertos grupos de riesgo. También el objetivo de esos estudios era disminuir la posibilidad de hospitalización. Tienen en Estados Unidos aprobación de emergencia. ¿Qué significa? Usa un medicamento que parece que tiene más beneficio que riesgo hasta tener mejor información. Entonces, todo esto está siempre en evaluación, ¿no? Igual lo de la colchicina, si es que sale un comunicado, sale el estudio, probablemente hay que evaluarlo bien y podría pasar a ser una estrategia de salud pública. Pero eso nuevamente, hay que esperar la información adecuada. ¿Qué esperaría usted, por ejemplo, que la FDA le dé el visto bueno? ¿Cuál sería el punto de partida para decir, bueno, sí se puede usar? ¿O el INS? ¿Cómo se oficializa? No, lo primero es tener los datos del estudio completo, que no los hay. Lo que ha salido es una nota de prensa. Y las notas de prensa no siempre dicen los datos reales. O sea, por eso hay que tener paciencia y esperar ese resultado con los datos oficiales del estudio, analizar esos datos y decir si sirve en determinada población en determinado momento, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿qué receta usted, doctor? Usted dice que ya no receta ivermectina, pero bueno, cada uno es libre de tomarlo si lo decide. Pero ¿usted qué receta cuando hay un paciente con COVID? Sintomáticos y monitoreo. El acompañamiento, eso es lo más importante. O sea, si una persona empieza con síntomas, monitoreo, siempre les pido que tengan un pulso oxímetro o se consigan, se presten, y manejo de los síntomas. Ir preparando a las personas si en caso tienen riesgo de poder hospitalizarse, dónde ir, ¿no? Y creo que como va la situación, vamos a llegar al colapso, finalmente hay que ir planeando estrategias para inclusive manejo domiciliario, ¿no? Pero eso es algo que se tiene que evaluar en las siguientes semanas, probablemente. O sea, ya estamos en el colapso o estamos camino al colapso. En algunas regiones yo creo que estamos camino al colapso. Sí. Lima, o sea, que no por ejemplo, ¿qué significa? Que no hay camas, que no hay uso. Sí. ¿Oxígeno tiene, por ejemplo, en el hospital? Sí, hay oxígeno. Oxígeno no falta y pero es un oxígeno eso ha sido... el Estado. O sea, el oxígeno es algo que se ha ido implementando en la primera ola. Pero tenemos un número limitado de camas, ¿no? O sea, un hospital, por ejemplo, tiene 200 camas. Más no puede tener. Pero si llegan 600 pacientes con requerimiento de oxígeno, esos 200, ¿dónde los vas a manejar? Entonces, la capacidad hospitalaria tiene un límite siempre. Por eso lo importante no es enfocarnos quizás en el manejo hospitalario. Hay que enfocarnos en la parte preventiva. O sea, la gente, cómo generamos conciencia a las personas. Esa es la forma como van a ayudar a los hospitales. Y dentro de eso también es generar conciencia con la vacuna, ¿no? Y si de algo sirve, bueno, Paola y yo podemos dar fe, somos voluntarias, y si es que hemos recibido la vacuna, bueno, aquí estamos, ¿no? Y nos vamos a enterar seguramente en una semana si fue placebo o no. No, pero además seguimos cuidándonos, ¿no? Porque ese es el mensaje. Claro. ¿No? Así es. Sí. Bueno,
Bueno, doctor, muchísimas gracias. Y obviamente lo tendremos todo este verano con nosotros. De verdad que muchas gracias por la explicación y a seguir cuidándonos. Ojalá que el mensaje llegue al Estado, ojalá que hayan campañas que no apelen al miedo y que nuestros jóvenes aprendan que ellos están transmitiendo, pero así como, o sea, digamos, el sacrificio que ha hecho tanta gente de quedarse en su casa está yéndose al agua por todo lo que es, las cifras que estamos viviendo nuevamente en esta segunda ola. Gracias y buena semana. Listo, gracias a ustedes. Chao. Bueno. Gracias, doctor. Chao.